Corría el año 1035, cuando nació Eudes de Chatillon, el hombre que algún día cambiaría el destino de Europa y de Oriente Medio bajo el nombre de Urbano II. Su origen no fue humilde ni noble en extremo, sino clerical y erudito. Criado en el seno de la nobleza menor en la región de Champaña, Francia, fue educado en las más estrictas disciplinas de la Iglesia, destacando pronto como un brillante teólogo. Estudió en Reims, donde absorbió la doctrina cristiana como una esponja de fuego sagrado. Su ascenso en la jerarquía eclesiástica fue rápido. Fue monje en Cluny, una de las órdenes más influyentes de la reforma religiosa, y allí forjó una visión que iba más allá de los muros del monasterio. No fue un sacerdote pasivo. Desde muy temprano, Eudes entendió que la fe debía ir acompañada de acción. Fue llamado a Roma por el Papa Gregorio VII, el gran reformador que enfrentó a los emperadores, y allí comenzó su carrera dentro del centro neurálgico de la cristiandad. Durante la querella de las investiduras, aquella feroz lucha entre el papado y el Sacro Imperio Romano Germánico por el control de las designaciones eclesiásticas, Eudes se destacó como uno de los defensores más firmes del poder papal. El conflicto no solo fue espiritual, sino político, y a menudo sangriento. Nobles que desafiaban al papa eran excomulgados, obispos fieles al emperador eran depuestos. El clero se convertía en un campo de batalla invisible. A la muerte de Gregorio VII, y tras un pontificado efímero de Víctor III, fue elegido papa en el año 1088. Entonces adoptó el nombre de Urbano II. No tardó en mostrar su carácter combativo. Retomó con fuerza las reformas gregorianas, la lucha contra la simonía, el celibato clerical obligatorio y la independencia de la Iglesia frente a los poderes seculares. Urbano entendía que el papado debía ser una fuerza activa, incluso bélica, si era necesario. En su visión, la Iglesia debía liderar no solo los corazones, sino también los ejércitos. Desde Roma extendió su influencia por Europa, aliándose con nobles leales y excomulgando a los enemigos de la Reforma. Fue un hábil diplomático, pero también un estratega decidido. No vaciló en utilizar el anatema como espada. En el norte de Italia reprimió los movimientos heréticos con dureza. Y cuando los emperadores alemanes intentaron imponer su voluntad sobre Roma, Urbano movilizó a las ciudades lombardas, que levantaron milicias comunales contra los intereses imperiales. Era una guerra santa interna, una guerra de ideas y sangre. Pero su momento de gloria no llegaría hasta el año 1095. Desde Oriente, llegaron noticias inquietantes. El Imperio bizantino, acosado por los turcos selyúcidas, se tambaleaba. Asia Menor, antaño bastión cristiano, estaba siendo invadida. El emperador Alejo Comneno, desesperado, envió emisarios a Occidente solicitando ayuda militar. El mensaje llegó al Papa en un momento preciso. Urbano vio en esta súplica una oportunidad histórica: unificar a los caballeros europeos bajo una sola bandera, redirigir su violencia hacia un objetivo común y, de paso, reforzar el prestigio de Roma frente al cristianismo oriental. Fue así como comenzó a gestarse una cruzada. El escenario fue el Concilio de Clermont, celebrado en noviembre del año 1095. Allí, en un discurso que quedaría grabado en la historia con fuego y acero, Urbano II convocó a la cristiandad entera a tomar las armas para liberar Tierra Santa del dominio musulmán. Su voz, firme y temblorosa, clamó contra los infieles, describiendo con crudeza supuestas atrocidades cometidas contra peregrinos cristianos. Con retórica inflamada prometió indulgencia plena a quien participara, el perdón total de los pecados. Aquel fue el nacimiento oficial de la Primera Cruzada. Las palabras del Papa fueron como llamaradas en un campo seco. El fervor se extendió como un incendio. Nobles, campesinos, ladrones y mercenarios acudieron al llamado. Fue el inicio de una de las empresas más ambiciosas y sangrientas de la Edad Media. Europa entera se movilizó. Desde Francia, Normandía, Flandes, el sur de Italia y los reinos germánicos partieron ejércitos dispares, guiados por un ideal divino y por la sed de gloria. Antes de que las fuerzas organizadas de la nobleza llegaran a Oriente, sin embargo, ocurrió un fenómeno caótico y letal, la llamada Cruzada del Pueblo. Pedro el Ermitaño, un predicador carismático, arrastró a miles de aldeanos hacia el este. Era una turba desorganizada y fanática. A su paso, cometieron masacres contra comunidades judías en Renania, actos que el Papa no condenó con firmeza, pues la cruzada era ante todo una guerra contra los enemigos de la fe. Pero aquellos campesinos jamás llegaron a Tierra Santa. Fueron aniquilados por los turcos en Anatolia. Urbano, lejos de amedrentarse, reforzó sus llamados. Ordenó que se organizaran auténticos ejércitos cruzados bajo líderes experimentados.
Entre ellos se contaban figuras como Godofredo de Bouillon, Raimundo de Tolosa y Bohemundo de Tarento. El Papa no participaría directamente en la cruzada, pero sí enviaría legados papales para asegurar que la empresa respondiera al poder espiritual de Roma. En sus cartas y sermones, instaba a que no se buscara botín, sino justicia divina. Mientras los ejércitos partían hacia Constantinopla, el Papa tejía una red de alianzas en Europa. Excomulgaba a quienes entorpecían la cruzada, negociaba con reyes reacios, y enviaba misivas inflamadas a los obispos para que predicaran la guerra santa en cada aldea. Para Urbano, esta cruzada no era solo un auxilio militar a Bizancio, sino una nueva cruzada moral, una refundación espiritual de la cristiandad. El Papa guerrero había encendido un fuego que no se apagaría en siglos. El año 1096 fue testigo de una de las movilizaciones más colosales que Europa hubiera visto hasta entonces. Decenas de miles de cruzados, nobles y vasallos, con armaduras relucientes y cruces rojas cosidas en sus capas, marcharon hacia el este bajo el estandarte de Cristo. Pero tras ese fervor religioso latía un crisol de ambiciones: poder, tierras, redención, gloria. El Papa Urbano II lo sabía, pero lo aceptaba. Él mismo había transformado el ideal de la penitencia individual en una guerra redentora a gran escala. No existía precedencia para algo tan vasto. Mientras los cruzados cruzaban los Balcanes y llegaban a Constantinopla, el emperador bizantino Alejo Comneno los recibía con recelo. Temía que aquellos bárbaros occidentales fueran más una amenaza que una ayuda. Sin embargo, Urbano había previsto esta tensión. Envió a su legado Adhemar de Lepuy para actuar como guía espiritual de los cruzados y árbitro papal. Su misión era asegurar que la cruzada no se desviara de su propósito: liberar Tierra Santa y actuar bajo la autoridad del vicario de Cristo, no del emperador bizantino. Una vez en Asia Menor, la primera cruzada se convirtió en una campaña militar auténtica y despiadada. Las primeras grandes batallas no tardaron en llegar. En Nicomedia y Dorilea, los cruzados se enfrentaron por primera vez con éxito a los turcos selyúcidas. Las tácticas del enemigo eran diferentes: caballería ligera, arcos compuestos, hostigamiento y repliegues simulados. Los cruzados, en cambio, confiaban en la pesada caballería europea, el muro de escudos y la fe. En Dorilea, los cristianos fueron rodeados y casi vencidos, pero una carga de refuerzo liderada por Bohemundo rompió el cerco. Fue una victoria que consolidó la moral de los cruzados y el prestigio del Papa Urbano en Europa. El avance fue arduo. El hambre, las enfermedades y las escaramuzas constantes minaban los ánimos. Pero cada ciudad conquistada era celebrada como un milagro. En Antioquía, sin embargo, se vivió un episodio oscuro y brutal. La ciudad estaba fuertemente defendida y el asedio duró meses. Dentro de las murallas, la población musulmana resistía con fiereza. La táctica cruzada fue doble: cortar las rutas de abastecimiento y provocar la rendición por hambre. Mientras tanto, fuera, los cruzados sufrían condiciones inhumanas. Muchos murieron de frío y enfermedad. La tensión entre los líderes cruzados creció. Algunos querían abandonar la empresa. Pero entonces ocurrió el giro inesperado. Un traidor armenio, Firuz, permitió a Bohemundo escalar una sección débil de la muralla y abrir una puerta. Los cruzados entraron a sangre y fuego. Antioquía cayó, pero antes de que pudieran celebrar, un nuevo ejército turco llegó para sitiar a los cruzados dentro de la ciudad. Fue un momento crítico. El hambre volvió, y el miedo también. En medio del caos, un monje aseguró haber encontrado la lanza sagrada, la que supuestamente había atravesado el costado de Cristo. El descubrimiento fue usado por Adhemar de Lepuy como señal divina. La moral resurgió. Con renovada fe, los cruzados realizaron una salida desesperada. En una batalla feroz, derrotaron al ejército turco en las afueras de Antioquía. La victoria fue atribuida a la intervención celestial. Desde Roma, Urbano recibió la noticia como una confirmación de su visión. Envió nuevas cartas y predicadores para mantener vivo el fuego cruzado. Pero también empezaba a temer la independencia de los caudillos cruzados. Bohemundo se había quedado con Antioquía para sí, desafiando la promesa de devolver los territorios a Bizancio. El Papa, aunque distante, tomó nota: la cruzada estaba tomando vida propia. En Europa, mientras tanto, el discurso papal no cesaba. Urbano II utilizó cada victoria para reforzar el poder de Roma. Excomulgaba a reyes díscolos, como Felipe I de Francia, y consolidaba la supremacía espiritual del papado sobre los obispos y príncipes. La Guerra Santa era también una guerra política. En el sur de Italia, apoyó a los normandos contra los bizantinos, a pesar de haber prometido asistencia a Alejo.
En Hispania, alentó la Reconquista, declarando cruzada cualquier lucha contra los musulmanes en la península. El concepto de guerra sagrada se expandía como un incendio doctrinal. Finalmente, los cruzados pusieron rumbo a Jerusalén. El trayecto desde Antioquía fue el más duro. Muchos murieron en el camino. Sin embargo, en el verano del año 1099, llegaron a las puertas de la ciudad santa. Jerusalén estaba en manos de los fatimíes egipcios y contaba con fortificaciones imponentes. Los cruzados, a pesar de estar diezmados, construyeron torres de asedio y arietes con maderas improvisadas. Ayunaron y marcharon descalzos alrededor de las murallas, invocando la intervención de Dios. El asalto final fue una carnicería. El 15 de julio, las defensas de Jerusalén cedieron. Los cruzados irrumpieron con furia. La matanza fue total. Musulmanes, judíos e incluso cristianos orientales fueron masacrados sin distinción. Las calles se tiñeron de rojo. La mezquita de Al-Aqsa fue convertida en una escena dantesca de sangre. Los relatos posteriores hablan de cuerpos apilados, de hombres matando en nombre de Cristo con el estandarte papal en lo alto. La cruz se impuso con la espada. Desde Roma, Urbano no llegó a enterarse de esta victoria. El Papa murió el 29 de julio del mismo año, sin saber que su cruzada había logrado conquistar Jerusalén. La noticia llegó semanas después. Su sucesor, Pascual II, fue quien recibió los homenajes. Pero todos sabían que aquel triunfo, por bárbaro que fuera, llevaba el nombre de Urbano. Urbano II no fue un pastor de paz. Fue un pontífice de guerra. Convirtió la cruz en lanza y el evangelio en estandarte militar. Su legado no fue solo la primera cruzada, sino la transformación radical del papado en una potencia armada. Lo que empezó como un llamado piadoso, terminó como un incendio global que ardería por siglos. A la muerte del Papa Urbano II en julio del año 1099, el mundo cristiano aún no sabía que Jerusalén había caído en manos cruzadas. Aquella victoria, la más anhelada desde el inicio de la expedición, llegaría como un eco glorioso días después de su fallecimiento. Urbano no vivió para ver cómo se cumplía la misión que él mismo había encendido con su voz en Clermont. No vio la cruz alzada sobre el Santo Sepulcro. Pero su muerte no apagó su legado. Por el contrario, su figura creció, se tornó legendaria, se cubrió de un aura de profeta armado. Su nombre quedó vinculado a la transformación más brutal y a la vez más efectiva que jamás experimentó la Iglesia en la Edad Media, la unión de la fe y la guerra bajo una causa única. No se trataba ya de defender la cristiandad, sino de expandirla, de purificarla por la violencia, de redimir al pecador no por la confesión, sino por la espada. Urbano no fue el primer papa con ideas de cruzada, pero sí el primero en hacerla realidad. Y esa realidad fue una máquina bélica sostenida por teología. La primera cruzada fue solo el inicio. En los años que siguieron, las crónicas se encargaron de elevar a Urbano como el artífice de la victoria divina. Los relatos hablaban de su elocuencia, de su fervor, de su convicción casi mística. Se decía que al predicar en Clermont, su voz se quebraba como si los cielos hablaran por él. Que el pueblo gritó, Dios lo quiere, sin que nadie lo ensayara. Que su dedo extendido hacia Oriente era más agudo que cualquier espada. Pero detrás de la leyenda se escondía la verdad estratégica. Urbano había leído con precisión el mapa de Europa y Oriente. Había comprendido que el caos feudal necesitaba un nuevo horizonte. Y les ofreció Tierra Santa. Su legado militar no solo se reflejó en Jerusalén. Mientras aún vivía, su idea de cruzada se expandió como un modelo replicable. En el norte de Europa, las campañas contra los paganos bálticos comenzaron a revestirse del mismo lenguaje: indulgencia, penitencia, exterminio. En la península ibérica, cada avance de los reinos cristianos contra Al-Ándalus se bendecía como una cruzada. En el sur de Italia y Sicilia, los normandos que luchaban contra musulmanes también recibían el respaldo papal. La cruz se convertía en una herramienta de conquista total. Pero no todo fue gloria. El precio de la cruzada fue colosal. Decenas de miles murieron en el camino. La llamada Cruzada del Pueblo terminó en masacre. Las comunidades judías de Renania fueron masacradas por fanáticos que creían cumplir el deseo del Papa. Aunque Urbano jamás ordenó directamente estos crímenes, su silencio fue cómplice. Tampoco condenó los excesos cometidos en Jerusalén, donde la cruz se convirtió en símbolo de terror para musulmanes y judíos por igual. Los templos profanados, las bibliotecas destruidas, las familias enteras asesinadas fueron el otro rostro de la empresa santa. Además, el sueño de unidad cristiana fue efímero. Bizancio y Roma siguieron desconfiando uno del otro.
El saqueo de Constantinopla, décadas después, por parte de cruzados occidentales, sería la consecuencia directa de una idea mal canalizada. La cruzada, concebida como instrumento de unión, terminaría sembrando divisiones que perdurarían siglos. El propio Imperio bizantino vería en los cruzados más amenaza que ayuda. Y en Tierra Santa, la instauración de los estados cruzados plantó la semilla de guerras interminables. Pero si algo demostró Urbano II fue que el papado podía ser mucho más que un poder espiritual. Bajo su mando, la figura del Papa dejó de ser un mero administrador de sacramentos y se convirtió en un caudillo universal. Urbano fue uno de los primeros pontífices en entender la política como prolongación de la fe. Utilizó el anatema como arma diplomática, la predicación como herramienta de reclutamiento y la redención como oferta irresistible para nobles ambiciosos. Su inteligencia no residió solo en lo teológico, sino en su capacidad de encauzar el caos medieval hacia una causa común. Su legado fue perpetuado por los papas que le siguieron. Pascual II, su inmediato sucesor, continuó promoviendo cruzadas en Hispania y en Oriente. Inocencio III, un siglo después, convertiría las cruzadas en política oficial de la Iglesia, llegando incluso a organizar la infame cruzada contra los cátaros en el sur de Francia. Todos ellos bebieron de la fuente que Urbano abrió con su discurso en Clermont. Hoy, siglos después, la figura de Urbano II sigue dividiendo a historiadores y teólogos. Para algunos, fue un hombre de visión, un líder que salvó a la cristiandad de su fragmentación. Para otros, fue el precursor de las guerras religiosas que devastaron continentes y sembraron el odio entre credos. Pero nadie puede negar que su influencia fue decisiva. Bajo su liderazgo, la cruz dejó de ser solo un símbolo de redención para convertirse en estandarte de guerra. Las palabras, Dios lo quiere, quedaron grabadas como eco eterno de una época donde la fe y la sangre caminaron juntas, y donde un papa decidió empuñar el timón del destino con una mano en la Biblia y otra sobre la espada.